Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Una semana más aquí en lo de la grada para analizar, para ver lo que va a ocurrir lo que ha ocurrido en esta jornada futbolística, tanto en el fútbol femenino como en el fútbol masculino, en todos aquellos equipos que han competido con nosotros. Bueno, supongo que se me oirá bien. No sé si estará todo correcto. Yo de momento sigo para adelante, que es lo que toca. Y vamos a comenzar hablando del fútbol femenino. Vamos a comenzar hablando con mi compañera Diana. Que la vamos a invitar ahora mismo a hablar. Vamos, Diana. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va Bienvenida. todo? Pues bueno, más o menos nos vamos ya haciendo un poco con la técnica, que es algo complicadillo, pero poco a poco lo iremos puliendo, lo iremos manejando. Sí, Bueno, sí, cada vez mejor. ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en el fútbol femenino? Pues no muy buenos resultados, la verdad. De hecho, casi todos malos en esta jornada, sobre todo en categoría nacional. ¿Y cómo fueron esos resultados, Diana? En segunda federación, Pradejón le metió 4 a Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que incluso con uno menos, porque expulsaban a la portera de Pradejón, no pudo perforar la portería del equipo de casa. Así que nada, no muy buenas sensaciones esta jornada para de Zaragoza. Y para la Sociedad Deportiva Huesca, Estuve viendo el partido, jugaba contra el Real Madrid B y la verdad es que llevan un equipazo. Sí que es verdad que el resultado fue de 1-2 con gol de Saramico en los últimos instantes y con una Nuria que sostuvo bastante al equipo pudieron empatar. O sea que yo creo que esto va a empezar a rodar y pronto llegarán los resultados positivos en forma de victorias. cuando me hablas del Madrid B, no te refieres al tacón, ¿no? No, me refiero al Real Madrid. Esta vez ya ahora ya hay que hablar del Real Madrid. Bueno, pues sí, bueno, yo te lo comentaba porque, como bien sabes, el Real Madrid absorbió al tacón. Sí. Y el tacón, pues, bueno, y el tacón tenía ahí una deuda bastante considerable, con la seguridad social y demás. De hecho, el Tacón fue el rival del Zaragoza y con el que ascendió. O sea que Pues ahí los tenemos ya hasta con filial, en la categoría. sí, están creando una estructura, en verdad es lo que tienen que hacer. Jugadoras muy jóvenes, había alguna incluso de 2008 y bueno, nada, llevan un equipazo, la verdad. Bueno, pues las dos representantes que tenemos en la segunda federación que no pudieron hacer los deberes, parece que a la Sociedad Deportiva Huesca se le está atragantando un poco esta nueva categoría, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que tiene bastante más rodaje en esta segunda federación, tampoco parece que le haya cogido el tino, al menos en estos primeros partidos, a la categoría. Pero ¿cómo va la tercera? La tercera federación tampoco trae buenas noticias, la verdad. Semana Estadio negra. ha sido un mal fin de, la verdad, pero bueno, a ver qué nos trae el fin de Pilares. Yo creo que traerá victorias. Entonces, Stadium Casablanca viajaba a Barcelona para enfrentarse contra San Gabriel. Siempre es un campo muy difícil. El arbitraje es de dudosa imparcialidad siempre, lo digo como con experiencia, y perdió 2-0. Así que por esa parte, Stadium Casablanca no pudo seguir con los buenos resultados. Y luego está el filial, ¿no? Del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, bueno, aunque tiene un nombre un poco más extraño ahora. Tiene un nombre extraño. Sí, no, pero ya te lo contaré, ya te lo contaré en privado, pero a mí me aparece como Zaragoza Club de Fútbol Femenino 14 no sé qué. Onda, bueno. Sí. No sé si se han cambiado la denominación o lo que sea, pero el filial, al menos a mí, en las páginas donde suelo mirar yo, ya no aparece como Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Bueno, el propio club nos lo podrá decir si tiene a En, bien.
En la federación, que es donde miro yo, a mí me aparecía como Zaragoza Club de Fútbol Femenino. No sé. Bueno, lo confirmaremos. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con el Nada, Zaragoza Club de Fútbol Femenino? viajaba a Mallorca, todos sabemos lo que pasa en Mallorca, es muy, muy, muy difícil sacar un resultado positivo y esta vez ha perdido 2-0 contra Collerense. El siguiente partido viene Riudoms, a ver, es el sábado en el Mudéjar, antes del pregón, así que a ver si pueden ir a celebrarlo al pregón. Bueno, También está y, Valdefierro. Valdefierro y sí que trae una buena noticia. tenemos al Valde, el Valde que estrenaba en la categoría y que lo ha hecho con buena nota, ¿no? Sí, ha empatado contra AEM hoy a 1. La verdad es que ha sido un partido, no ha sido muy fluido, ha habido interrupciones, ha habido muchas cosas, pero bueno, Ana Binue ha empatado el partido y así se ha quedado el resultado. Una Ana Binue que yo creo que va a ser muy importante para Valdefierro esta temporada porque tiene mucho gol. ¿Les ves buenos mimbres? Sí, yo creo que puede ser un equipo rocoso, un equipo que puede hacer una buena campaña. Nos puede sorprender, ¿no? Como hizo en su día ya la Sociedad Deportiva Egea femenina. Eso es, eso es. Es un perfil muy parecido a Sociedad Deportiva Egea. Es un equipo muy rocoso, defiende muy bien, defiende muy juntas. Entonces yo creo que sí, puede ser un equipo que dé sorpresas. Bueno, tenemos protagonista, ¿no? Así es, así es. También la conozco, justamente. También la conoces. Sí. Bueno, vamos a ver si la hago entrar en la sala. Un momento, ¿eh? Ya le he mandado la invitación. Ahora lo único que tiene que hacer es aceptarla. Elena, no te hagas de rogar. Y mientras Elena se conecta, bueno, cuéntanos quién es tu protagonista. Bueno, es jugadora de Stadium Casablanca, una de las pioneras en Stadium. Una de las que Lleva una de las que te ha sufrido. efectivamente una de las que me ha sufrido y yo a ella, y yo a ella. Le tengo muchísimo cariño a Elena, es una jugadora muy, muy top, pero sobre todo es una persona muy, muy buena. Bueno, pues con semejante presentación, Elena Sanz, yo casi que cerraría la No, sí, entrevista. sí, yo también. Muchas gracias, Diana. Yo también te tengo mucho cariño y he aprendido mucho de ti, ya lo sabes, así que... Elena Sanz, un placer tenerte aquí en la grada, en este nuevo formato diferente, ¿no? Muy diferente. Bueno, yo he tenido el placer y el gusto de narraros a las dos, con el Estadio en Casablanca para Aragón Televisión, y la verdad es que me habéis dado mucha faena, ¿eh? Cuando me ha tocado Ya imagino, narraros. ya. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega Elena Sanz a esto del fútbol 11? Nada, yo empecé a los 5 años a jugar a fútbol y nada, fui creciendo y al final tuve que dar el paso de fútbol sala a fútbol 7 y ya pues a fútbol 11 en el Estadio en Casablanca. Y en Stadium caíste de pie, porque, bueno, habéis ido creciendo junto muchas veces de la mano, ¿no? de Diana y lo que supone jugar en esta categoría ahora con esta nueva denominación, ¿no? De la tercera federación. Sí, a ver, al final es un club que solo tiene 2 equipos en categoría femenina y es un orgullo. Al final jugar en esta categoría pues no todo el mundo puede y bueno, disfrutarla y esperemos que empiecen a llegar buenos resultados. Y así, ahora que no nos está escuchando, ¿cómo la notáis, la echáis en falta en el vestuario? Sí, sí, se nota porque es muy intensa y bueno, al final... Intensa, no sé por qué lo dices, si es una mujer tranquila, No, pero apaciguada. al final te motiva también esa intensidad que la tienes que tener a la hora de jugar un partido. Del Estadio en Casablanca, ¿qué podemos esperar esta temporada? Porque después de esta reestructuración estábamos más acostumbradas, ¿no? A veros jugar, pues, sí, con la Sociedad Deportiva Huesca, con la Sociedad Deportiva Egea Femenina. Ahora tenemos dos nuevas compañeras, ¿no? En esta nueva trayectoria, como es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que ya venía, el filial, que ya venía la temporada pasada, pero está el Valdefierro. ¿Qué te parece el conjunto
el conjunto A zaragozano? ver, como ha dicho Diana, es un equipo que defiende muy bien, se cierra muy bien, entonces, pues bueno, intentaremos ganarles, pero bueno, que les deseo lo mejor en la categoría y ojalá nos salvemos los 3 equipos aragoneses y bueno, que suba otro más para tener otro más en la categoría. Pero esta vez, bueno, que suba otro más a tercera porque lo tenemos complicado, ¿no? Para volver a meter, para colocar un equipo en segunda Sí, sí, federación. complicado está, complicado. Al final hay muchos equipos catalanes muy buenos y tienen jugadoras muy buenas. Encima baja uno de segunda red y es complicado competir con tantos equipos buenos. Hablando de competir, aprovechando que estáis las dos y ya sabéis que ahora hemos unificado el fútbol femenino con el futsal femenino, muchas os conocéis o muchas venís también del futsal, nos centramos en los partidos que han tenido las nuestras. Intersala, bueno, como se llama ahora, Guanapí, Saldelis, Intersala 10, que ya me lo he aprendido de memoria, caía de la peor manera posible en Chantrea y creo que Diana nos puede contar lo contenta que está con el resultado y cómo se lleva a cabo. Pues la verdad, sí que es verdad que no fue el mejor partido de Intersala 10, no estuvieron finas en ciertos aspectos del juego, pero la verdad no se merecían para nada la derrota y menos de esta manera. Faltaban 3 segundos para acabar el partido, fue una mano espectacular. Corroboro que lo he Yo no visto, sabía lo que he se visto. jugaba. Sí, sí. La has Sí, visto, sí. ¿no? Yo Sí, no sí. sabía que se jugaba balonmano en Pamplona, la verdad. Debe ser una nueva modalidad de fútbol sala. No, Sí. A ver, yo es lo que llevo luchando mucho tiempo. Al final, cuando yo a los árbitros los quiero, sobre todo a algunas árbitras del comité aragonés las quiero el querer, pero si vas a Pamplona cabe la posibilidad de que haya cosas raras y extrañas en estos partidos. Si el resultado va ajustado, sabes que vas a tener que luchar contra varias cosas más. pues mira, aprovechando el comentario que haces, que yo no sé si lo has leído o no, ahora mismo en Twitter, bueno, ahora mismo, hace 13 horas, Lucía Guillén, nuestra Lucía Guillén, decía lo siguiente: soy árbitra y siento vergüenza del diferente arbitraje que hay en varias comunidades. Lo que se vio ayer en la categoría de segunda división femenina es para demostrar que no se nos valora y nos mandan a cualquier árbitro sin experiencia en nacional. Toda la razón. Y luego yo defiendo mucho el arbitraje aragonés, siempre vienen los equipos de fuera se quejan del arbitraje, pero no se pueden quejar de un arbitraje casero nunca aquí, nunca. Y yo he estado muchos años jugando en categorías nacionales y nunca. En cambio vas fuera, Barcelona, Pamplona, y ya ves cosas como raras. Entonces, no sé, pasan Bueno, cosas. yo te puedo decir que me ha tocado narraros, sobre todo a las chicas de Intersala, en el canal de Intersala, he visto arbitrajes aquí que de caseros no tenían absolutamente nada. Vamos, incluso hasta beneficiaban al conjunto contrario. Tenemos que decir a los que nos estáis oyendo o los que nos vais a oír a lo largo de estos días que en el futsal femenino, en la categoría de segunda división, que no estamos hablando de una tontada, los árbitros que acuden al partido son los que pertenecen al colegio territorial donde se va a jugar el partido. Es decir, si se juega en Zaragoza, vienen los del colegio aragonés. Si se juega en Navarra, los del Colegio Navarro. Si se juega en Cataluña, los del Colegio de Cataluña. Con lo que ya me veis vosotros qué imparcialidad puede haber en según qué zonas y en según qué circunstancias. Yo aquí los defenderé siempre. A mí me parecen que los árbitros de aquí, las árbitras de aquí, van a pitar siempre con total imparcialidad. La verdad es que yo Demasiado, demasiado a veces. entonces, a ver, pues es lo que es su trabajo, ¿no? Es lo que ellos tienen que hacer, hacer el partido lo más justo posible. Entonces, lo que pasa el otro día en Pamplona, sabiendo, o sea, lo vio, reconoció que lo vio, pero no, pues no Bueno, era mano. Pues bueno, no pues pasa ya está. nada, hombre, no pasa nada. Bueno, si os parece, el partido del Sala Zaragoza, de nuevo tropezón gordo para el conjunto recién descendido de Primera Federación contra el Peñas Plugas 4-2. Un Sala Zaragoza pues, que tiene una plantilla
absolutamente nueva, nada reconocible, ya lo hablábamos en el programa anterior. No creo que sea este el objetivo del Sala, ¿no? El estar ahí en esas posiciones de descenso. No, la verdad es que parece que no acaba de carburar. Veremos a ver qué pasa el siguiente finde que juega en el siglo XXI contra Intersala 10. No parece que tengan buenas sensaciones. ¿Cuándo me has dicho que es? El domingo a las 12 en el siglo XXI. Bueno, pues a ver si mis quehaceres con Aragón Televisión me permiten el poder ver el partido. Y nos centramos en la única alegría que nos han dado las chicas del futsal, que es el César Augusta. Victoria en la cancha del Eixample, del siempre duro, correoso, difícil Eixample, por 1-2. Y victoria que dedicaban las chicas a Laura Boix. Eso es, además volvía Sandra Lamán y volvía por la puerta grande porque marcó un doblete, así que victoria para Laura Boix y Sandra Lamán que vuelve por la puerta grande. Joder, y tanto, ¿eh? 2 golazos. Eso es, eso es. Bueno, nos tendremos que enterar qué le pasa a la buena de Laura Boix para que le hayan dedicado el partido Sí, bueno, y la victoria. no creo que sea nada grave, seguro que pronto la tenemos en las pistas, en unos mesecillos. Pues chicas, como siempre, un placer teneros, sobre todo, bueno, Diana, que es nuestra voz femenina, la voz del fútbol y del futsal femenino aragonés aquí en la grada, pero Elena Sanz, un placer y un privilegio, tenerte aquí en la grada. Y lo dicho, ya sabes que somos algo verderoles, Muchas y que gracias. estamos deseando de que no sufráis, o si sufrís, sufráis lo menos posible para manteneros en la tercera, Y ¿vale? muchas gracias. Esperemos que traeros pronto alegrías. Pues ojalá sea así, y aquí las narraremos y las comentaremos. Un Un abrazo. abrazo. Un abrazo. Bueno, pues una vez que hemos finalizado ya con el bloque del futsal y el fútbol femenino, nos vamos a centrar ya en la tercera división, en nuestra tercera división. Hoy me va a acompañar como hablante, bueno, pues como analista, ¿no?, de esta categoría, nuestro amigo Héctor Bravo. Vamos a ver que ya le he dado a la invitación y a ver si ahora el señor Héctor Bravo acepta la invitación. De momento, mientras Héctor la acepta, vamos con los resultados que se han dado en esta categoría. El Illueca empataba a 0 con el Atlético Monzón. El Borja le endosaba 3-0 al Belchite. El Calamocha vencía por 2-0 al Caspe. El Cuarte en ese duelo de altura empataba a 0 con el Club Deportivo Ebro. El Club Deportivo Cariñena vencía por 3-1 al Club Juventud Tanarite. El Egea vencía por 2-0 al Almudévar. El Épila perdía por 1-2 frente al Huesca B. El Binefar empataba a 2 con el Fraga. Y los Mineros de Lutrillas empataban a 1 con el Fuentes. Me parece que ya tengo aquí en línea a mi compañero Héctor. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Bueno, se te oye bien, se te oye fantásticamente bien. ¿Habéis visto los resultados de esta categoría, de esta cuarta jornada ya disputada en la tercera división aragonesa? Y fíjate cómo están las cosas, ¿eh? Cuarte sigue líder con 10 puntos, después de rascarle un puntico al Club Deportivo Ebro en su cancha, en su campo, en el Municipal de Cuarte, pero es que el Egea ya se ha coronado ahí en esa segunda posición, los 3 empatados a 10 puntos. Sí, la verdad es que vuelve a la tercera división, ¿no? A la tónica de esas temporadas anteriores, ¿no? Que pues siempre intentan pues 3, 4 equipos entrar en ese grupo de cabeza, ¿no? Pero bueno, al final pues te descuidas un partido y enseguida pues te metes en el grupo de media tabla y por abajo lo mismo, ¿no? La verdad que han habido resultados pues bastante llamativos, ¿no? Porque el Borja que venía de que le costó mucho arrancar
estas primeras jornadas, ¿no? Pues ayer le marca un 3-0 al Belchite, ¿no? Pero bueno, esto es la tercera división, ¿no? Mucha igualdad en todos los equipos y al final la tabla, pues quitando pues tres, cuatro equipos que están llamados a pelear por el ascenso, pues el resto cualquiera te puede sorprender. Pues sí es cierto, precisamente el Belchite está haciendo una buena campaña, ha cogido bastante bien el testigo de esta nueva tercera división y lo que hablamos, el que también nos está sorprendiendo y muy gratamente es el Fuentes, el recién ascendido, que está en esa mitad de tabla, noveno puesto con 5 puntos, con una victoria, una derrota y 2 empates. ¿Me escuchas? Hola, Héctor. Pues parece que estamos teniendo problemas ahora con Héctor. Cosas del directo, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues como os decía, en la tercera división, con estos resultados, la jornada quinta que se presenta apasionante, tenemos un Caspe contra el Borja, el Ebro que recibirá al Cariñena, el Épila al Calamocha, el Fraga al Club Deportivo Cuarte, el Tamarite a la Sociedad Deportiva Egea, el Almudévar al Illueca, el Atlético Monzona al Club Deportivo Utrillas, el Huesca B al Fuentes y el Belchite 97 al Club Deportivo Binefar. Vamos a ver porque tenemos una solicitud para incorporarse a nuestro programa. Ya lo tenemos aquí. Manifiéstate. Hola. Bueno, pues parece ser que quien se quiere manifestar, quien quiere incorporarse como hablante, no lo tenemos aquí en nuestro listado de participantes, con lo que lo vamos a eliminar. A quien vamos a invitar de nuevo a hablar es a nuestro compañero Héctor, que se nos ha caído. Y lo que os decía, vamos con la clasificación. El Club Deportivo Cuarte con 10 puntos es líder. Segundo, la Sociedad Deportiva Egea con 10 puntos. Tercero, el Club Deportivo Ebro. Cuarto es el Huesca B con 9 puntos. Quinto, el Calamocha con 7. Sexto, el Caspe con 7 puntos, seguido del Binefar. Octavo, el Utrillas, que comienza ese bloque de equipos con 5 puntos, junto con el Fuentes y el Fraga. En el puesto 11 está el Cariñena con 4 puntos, seguido del Épila, que no ha comenzado nada bien, con 4 puntos. La Sociedad Deportiva Borja, el conjunto que ascendía esta temporada, está en 13º lugar con 3 puntos, seguido el Tamarite, el Almudévar, y ahora mismo, en este momento, estarían en descenso el Atlético Monzón con 2 puntos, el Belchite 97 con 2 puntos y el Illueca, sorprende mucho ver al Illueca en esa posición, 18º como farolillo rojo. Bueno, pues tenemos ya, acabamos el bloque de la segunda, perdón, de la tercera federación y entramos ya en la segunda federación. Seguimos con Héctor, que no nos habla, no nos dice nada. Héctor, por favor, manifiéstate. Pues seguimos aquí.
Teníamos en cartera, debería de haber entrado el presidente del Fuentes, pero no aparece en nuestro listado ni como oyente, ni como tampoco. A ver, porque me está diciendo que lo tengo silenciado. No, no, no te tengo silenciado, amigo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Te envío una invitación y a ver si ahora tenemos la suerte de que nos puedas hablar. Exactamente, como te están diciendo por aquí, por el grupo, sal y entra. A ver, ahora. Ahora sí, Héctor. Ahora ya te tengo dado de alta, ¿eh? ¿Me oyes, Francho? Ahora se te oye, ahora se te Vale, ¿me oye. oyes? Ya disculparás, pero es que han entrado 2 o 3 personas que querían entrar como hablantes. La verdad es que como no sabemos el Twitter del presidente del Fuentes, pues no sabíamos si era el correcto o no el correcto. Sí. ¿Vale? Pero ahora ya te tenemos. Ahora ya te tenemos. Bueno, a falta de que, como veo que no entra Paco Vallejo, pues vamos a hablar tú y yo de la segunda Muy federación, bien. Sí, si te claro. parece. Pues nos centramos ya en el bloque de la segunda federación. Concretamente, vamos con los primeros resultados con el partido que tuvo el Utebo frente al Calahorra, un partido fantástico, un partido maravilloso. Vamos a ver, espera un momento que nos está diciendo Jandro, esto es lo bueno de esto del Twitter, ¿sabes? A ver, nos dice, oye, que Jesucico es el presidente del Fuentes. Hombre, que no lo echamos, que se añada, pero si le estamos hablando y no nos dice nada, Ajá. adivino, no soy. Jesús, vuelve, por favor. A ver ahora. Vamos a las solicitudes, madre mía, qué follón. A ver si ahora sí. Jesús, ve, cáchira, bendito sea Dios. Sí, ¿Estás ahí? sí, como no me habéis nombrado, digo, no sé a quién está nombrando, digo yo. Yo no entro, no molesto. Pues bueno, mira, te vas a quedar conmigo y con Héctor Bravo, para volvemos otra vez al bloque de tercera, esto es lo bueno que tiene, que es dinámico. Y nos centramos en la extraordinaria campaña que estáis haciendo en estas primeras jornadas de liga en un equipo que hemos de recordar que sois recién ascendido a la categoría. Sí, la verdad que sí, que, a ver, visto como los primeros partidos, pues yo qué sé, se ganó en casa el primer partido contra Cariñena, pues un partido pues, de nuestra liga, de que íbamos a tener que sufrir, pelear, y al final se sacó. Luego íbamos a Egea, sabíamos que Egea entrábamos en las quinielas de perder, pero aún así hasta el final tuvimos nuestras ocasiones y la segunda parte los dominemos, encerremos al Egea en su casa, en su campo. Y luego, pues la semana pasada empatemos en el último minuto de penalti contra ello, que en un mal partido pues, que nos puede pasar, y hoy pues hemos vuelto a empatar en el último minuto. Entra dentro de las perspectivas que teníais, porque me imagino que no es lo mismo jugar en la preferente que dar el salto a esta categoría que ya es semiprofesional. No, a ver, sabíamos que pues, íbamos a sufrir, que las primeras jornadas era importante sumar, y en eso estamos. A ver, en cuanto consigamos 40 puntos, pues ya será otra historia, pero pues de momento a pelear, a sufrir y a disfrutar también. Habéis mantenido prácticamente el bloque de la preferente. Lógicamente, pues habéis añadido jugadores pues, para dar de experiencia, dotar de experiencia un poco al club y que tenga ese pozo, ¿no?, de la tercera división. Pero tan igualada, o sea, tan necesario es mantener el bloque para seguir en esa inercia que veníais ya de la preferente,
o no sabéis que liar la manta a la cabeza y oye, pues subimos a tercera, disfrutamos y que sea lo que Dios quiera? No, yo creo que es importante mantener el bloque porque al final pues, es un bloque que lleva 5 años junto y es importante pues, que ya se conocen, saben cómo juega cada uno, saben las virtudes y la verdad que sí es importante mantenerlo porque luego también es mucho más, tenemos un sello de identidad que es cómo juega el entrenador y eso nos va a dar muchos puntos, más que tener jugadores contrastados o tener jugadores con mucha experiencia, lo que consideramos que lo que era lo importante. Fíjate, un entrenador que la temporada pasada lo teníamos en el otro formato de la grada, que era mucho más, bueno, para mí más fácil que todo este rollo de la técnica nueva, pero sí que nos demostraba el tener una vinculación y tener una armonía y una sintonía con los valores del club y con la grada de Fuentes, que eso es muy complicado de ver, en el fútbol Sí, actual. además Iván lleva 7 años en Fuentes, yo creo que año a año se ganaba la renovación y tampoco, pues eso, ni que el año pasado no queríamos hacer una revolución con el tema del ascenso, que creíamos que con los primeros sueldos, con la plantilla que teníamos, podíamos competir en tercera división y así lo estamos haciendo. Es vuestro Ferguson. Sí, es nuestro one man club. Bueno, muchos os conocieron, sobre todo gente, pues la gente que no seguía, ¿no? Nuestro fútbol. Por ese, primero, yo me voy a quedar con lo positivo, ¿vale, Jesús? Con el partido frente a Osasuna y lo que trajo eso, ¿no? El ver que dos aficiones se podían llevar bien, que dos aficiones que teóricamente, por todas las movidas que hay extradeportivas, pues que podían liarla, al contrario. Y luego el ver cómo se ha ido comportando Osasuna con vosotros hasta el camino de llegar a la final de la Copa del Rey, esa que jugó, que su primer encuentro fue contra vosotros y que les pusisteis las cosas bastante complicadas, todo hay que decirlo, eso es digno de ver. Sí, la verdad que fue un partido. Yo tengo el recuerdo de, pues eso, la semana fue una semana de nervios, de agobio, y el comienzo del partido ni lo vi. Yo estaba liado con otras cosas y cuando salieron los jugadores al campo ni lo vi. Y yo ya subí, creo, a la grada minuto 2, minuto 3, creo que fue, y la verdad que disfruté como un enano del partido y luego pues lo que nos ha unido pues con ellos yo creo que es algo innombrable. De hecho, yo estuve en la final de Sevilla. A mí me invitaron a la final de Sevilla cuando me lo dijo el director general. Me dice, oye, que estás invitado a la final. Digo, pues dime que voy, que voy. Y me planté a Sevilla. Y, allá, y ahí te plantaste en Sí, Sevilla y como un rojillo más, ¿no? sí, Un iba osasunista con la más. camiseta del Fuentes porque era un homenaje que yo dije que haría y iba yo con la camiseta del Fuentes, iban todo el mundo con la rojilla y iba con la camiseta del Fuentes. Pero yo creo que ellos mismos también, sobre todo varios jugadores de la primera plantilla, se significaron mucho, por desgracia, con el segundo aspecto por el que se os conoce, que fue por el fallecimiento, fallecimiento, por cómo se llevaron por delante al pobre Luismi y le jodieron, pues eso, le jodieron la vida y lo que no tendría que haber ocurrido nunca, pues ocurrió por un desgraciado que iba borracho y hasta el culo de drogas. Sí, Como se puede decir esto por aquí, pues lo digo abiertamente. Espero que todo el peso de la ley caiga sobre semejante sí, individuo. bueno. Pero el caso es que eso se acercó muchísimo, ya no solamente a la afición, sino también a la familia del propio Luismi, que la verdad es que yo no he conocido gente más agradecida en mi vida. Sí, la verdad que sí, que eso pues nos marcó mucho al club, perder a Luis de esa manera y luego aparte Osasuna se nos unió mucho, no sé, la gente, mensajes de todo tipo y luego aparte pues eso, Osasuna estuvo muy pendiente de nosotros, que yo que sé que en circunstancias normales pasa, bueno, pues se acaba ahí, pero eso, un minuto de silencio en el entrenamiento, que no es nada, pero que para nosotros significó mucho. El gol de Rubén García, que fue 2 días después del accidente, que es lo mismo, son gestos que no cuestan nada, gente que a lo mejor luego no la ves en tu vida, o eso, pero que se sigan acordando de ti es algo que yo eso me lo llevo para el resto de mi vida.
Y ya digo, y luego pues eso, el recibimiento que nos invitaron el día de Sevilla, el día contra el Sevilla, que era el primer partido que jugaba Osasuna, con el formato de Copa que suele ser una eliminatoria, que nos invitaron a todo el club, a la familia de Luis y a todos los jugadores, pues es algo que también pues, los jugadores que fueron allí, que pudieron estar, pues se lo llevan también como recuerdo para toda la vida. Pues así es, Jesús. Bueno, me imagino que para vosotros, aparte de tener pues bueno, el poder disfrutar de este objetivo que era el ascender a la tercera división, me imagino que también dentro de vosotros está el ofrecérselo como premio a Luismi, ¿no? Sí, creo que cuando fue el ascenso escribí una pequeña carta que, pues eso, pues que al final todos compañeros, nosotros, la directiva, entrenadores, todos los partidos era un motivo de lucha. Al final tenemos que luchar por él y dedicárselo. Y al final tuvimos el premio como del ascenso. Un premio muy, muy merecido. Llegasteis pues vía playoff, cosa complicada, cosa dura, porque al final, pues con todos estos desbarajustes que nos estamos encontrando todas las temporadas, pues de que deportivamente descienden unos, pero luego modifican y ascienden o se mantienen o tal, eso a vosotros al final os trastoca lo que ya no solamente la planificación, sino también todo lo que es vuestro devenir deportivo a lo largo de una temporada. Sí, bueno, al final nosotros fuimos el mejor segundo. Bueno, de hecho, estábamos empatados a puntos con el primero de nuestro grupo, que fue el Belchite, y simplemente el golaveraje fue el que le dio al Belchite el ascenso. Y nosotros, pues eso, sabíamos que si el Deportivo Aragón se mantenía en segunda ref, nosotros ascendíamos. Y pues eso fue cuando el Deportivo Aragón en el playoff, en el playout, se mantuvo, pues nosotros matemáticamente ascendíamos. Además, pues tenemos un partido, una eliminatoria a jugar contra el IPC, se Sí, señor. jugó el domingo por la mañana después de que los jugadores fueran a celebrar el ascenso, y a la semana siguiente pues se volvió a celebrar en casa, y la verdad que fue una fiesta. Tampoco pude asistir por motivos laborales, pero la verdad que yo me llevo más el ascenso y poder disfrutar este año de tercera división que cualquier festejo que podamos hacer. Pues Jesús, nos centramos ya para rematar en la última, vamos, en lo que va a ser la próxima jornada liguera para vuestro caso. Lo decíamos antes de que pudieras entrar, os vais a la cancha del Huesca B, uno de los gallos de la categoría que en principio pues parecía que no iba a estar en la zona alta por todo este problema económico que están teniendo en el club, y que el objetivo de ellos pues no era precisamente el poder ascender a la segunda federación, pero bueno, el Huesca es el Huesca y ahí se ha colocado, ¿no? Me imagino que un partido pues para disfrutarlo y para, ¿por qué no? Pues bueno, intentar pintarles la cara. Sí, a ver, para nosotros no hay rivales ni fáciles ni difíciles. Salimos a todos los campos igual. Nuestro objetivo es 3 puntos y vamos a pelear pues todos los partidos, sea quien sea. Ya te digo, fuimos a Egea y a Egea en la segunda parte les dominemos, los encerremos, tuvimos ocasiones para empatar el partido, incluso para ganar. El balón no entra, pues ese es un hándicap que podemos tener, pero yo creo que por juego y por eso, pues cualquier rival puede ser fácil o puede ser difícil, pero nuestro rival somos nosotros. Y a eso, pues saldremos a pelear y a ganar. Pues con eso nos quedamos, con el a ganar del presidente del Fuentes, club al que creo que todo el fútbol aragonés le debemos algo, por lo menos nuestro cariño y, como no, nuestra amistad. Un placer tenerte en nuestro programa, Muchas Jesús. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y nos ponemos ya en formato segunda federación con los resultados rápidamente, porque tenemos protagonista. Y antes de que se nos vaya a marchar o la líe yo con la técnica, vamos rápido. Héctor, Real Sociedad C, 4, Agrupación Deportiva San Juan 0, no, calla. Sí, que sí. esto sí, exacto. Bilbao Athletic 3, Valle del Hues 1, Utebo 1, Calahorra 0, Brea 0, Deportivo Aragón 1, Balbastro 2, Izarra 3,
Guernica 1, Mutilvera 1, Nasara 0, Arenas de Guecho 0, la UDL 1, Deportivo Alavés 1 y el Tudelano ha perdido en su cancha en el Ciudad de Tudela por 0-1 ante el Baracaldo. Como si te parece, Héctor, como tenemos protagonista, vamos con él, nosotros que Marc Prat, el jugador de la Unión Deportiva Barbastro, y lo vamos a invitar, si lo sé hacer, que esa es otra, a que participe en el programa. Un momento. A ver. Que le vamos a mandar la invitación. Como hablantes. Solicitudes, no. Ahora. Vamos a ver si habría atinado. ¿Está Marc por ahí? Buenas. Bueno, la invitación está enviada. Buenas noches, Ahora, Marc. se me escucha, ¿no? Ahora Venga, sí. perfecto. Alto y claro, alto y claro. Bueno, Marc, partido complicado el que habéis tenido en vuestra cancha, en el Municipal, frente a un Izarra que se os ha adelantado, yo creo que demasiado rápido y os ha tocado remar, ¿no? No ha sido posible el poder rascar un puntico. Pues sí, lo que dices tú. La verdad es que hemos tenido alguna ocasión antes de que se nos pusieran por delante, pero una vez que se nos han puesto por delante, luego lo que sí ha sido un jarro de agua fría es que nos han metido el segundo bastante rápido y una vez con 0-2 ya te vas al descanso y la verdad es que ahí hemos enfriado un poco la situación y el equipo yo creo que ha salido bastante bien en la segunda parte. Hemos conseguido empatar y ya pues para rematar el partido nos han metido ya en el 94. Y bueno, sí que es verdad que es una puta no puedes sacar aunque sea un punto en un partido que yo creo que nos hubiéramos merecido algo más, de verdad. Yo te tengo que decir que desde tus tiempos del Robres, y tú que tienes pasado arlequinado y has estado en el Robres, la verdad es que te has ido a un equipo a crecer, ¿no, Marc? Eso es, sí. Es un equipo que, bueno, contaron conmigo cuando ascendieron y yo creo que era una buena oportunidad pues, para intentar quedarme en la categoría, intentar asentarme, tener minutos y sobre todo crecer como futbolista. Y yo creo que en un principio está siendo así y la verdad es que estoy muy contento de haber venido aquí. ¿Cómo es el verte jugando, por ejemplo, en Lezama? Pues la verdad es que tiene bastante cambio. De tercera a segunda vez ya pues, hay muy buenos equipos, hay buenos estadios y pues Lezama es uno de ellos, ¿no? Es un campazo, un césped que está en perfectas condiciones para jugar, pero también es un campo muy difícil para ganar y no solo ganar, sino para puntuar. No sé yo si será tan bueno como el del San Blas, de Robres. Todo, bueno, San Blas tenía su encanto también. Yo te puedo decir, cuando estaba en Footers, me tocó, de los primeros partidos que me tocó narrar, hace ya años, fue allí, en el San Blas, y se ponían justo detrás de mí, unos yayos, Sí. eran los más hooligans del equipo, y claro, se colaba el sonido ambiente, se colaba pues todas las barrabasadas que decían los abuelos aquellos, y yo muchas veces decía, por favor, ¿no os podéis poner 3 metros más allá? Que es que se cuela todo, pero todo esto en directo, ¿eh? Y pues la verdad es imagínate. que yo les cogí cariño, ¿eh? Les cogí cariño. A ver, son monegrinos también como yo, y les cogí mucho cariño porque es que para mí era el fútbol de verdad. Entonces, verte ahora que han sido campeones de liga, de tercera división, que eso me imagino que eso ya es la hostia, y que ahora, pues bueno, circunstancialmente, pues vuelvan a estar en preferente para una localidad que es prácticamente como la mía, como Perdiguera, que serán 500 y pico habitantes o 600 nomás, pues fíjate tú, qué logro. Pues sí, pues imagínate lo que debían decir a que los abuelos que se ponían detrás del línea. Eso no te lo quiero ni imaginar. Pero bueno, sí, la verdad es que Robles, yo estaba ahí 2 años y de verdad que el trato es genial, es como jugar, te hacen sentir como en casa y fueron 2 años bastante buenos, la verdad. El primer año hicimos playoff, que ya era historia para el pueblo, un pueblo volcado y muy futbolero, la verdad. Y el año pasado ya que hicimos, pues la temporada que hicimos, ¿no? de quedar campeones, fue algo que se vio increíble. La verdad es que no había visto This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. nunca el campo así y fue muy bonito, la verdad. Eso es una cosa que me lleva conmigo y que nunca me olvidará.
Fíjate, y esa buena campaña, sobre todo todos esos jugadores muy jovencicos que disteis pues tantísimo por ese club, muchos forman parte del bloque que actualmente se han quedado en el Club Deportivo Ebro, pero otros os habéis marchado gracias a ese cartel y os habéis colocado en buenas plazas. Una de ellas, como puede ser la de la Unión Deportiva Albastro, que como tú decías, ¿no? Te vas allá a crecer, pero es un club de los históricos, del fútbol aragonés. Sí, 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 sí. Ya sé la trayectoria que ha tenido el Barbastro. Sí que es verdad que ya llevan 18, creo, si no me equivoco, 10 años en tercera. El año que pasado pues consiguió el ascenso y lo que te digo, cuando me llamaron, pues en este caso Josete, ¿no? Y contaron conmigo, pues no me lo pensé. Dije que sabía que aquí tenía una oportunidad pues para tener minutos y para poder hacer un buen año. Y de momento, bueno, eso es el objetivo y intentar la salvación, por supuesto. Para un chico tan jovencico como tú, ¿pesa el llevar la zamarra del Balbastro? ¿Perdona? ¿Pesa? Si pesa llevar la zamarra, la camiseta del Balbastro. Bueno, sí que es. Bueno, yo creo que sinceramente hay mucha presión, es porque es un club que, lo dices tú, ¿no? Un histórico. La afición también, si no van las cosas bien, como pues bueno, como es normal hasta ahora, es normal que esté un poco insatisfecha. Pero bueno, yo creo que no la ponemos todos la camiseta y queremos defender el escudo como si fuese nuestra vida en ello y salimos cada partido a dar el máximo. Y bueno, ahora la verdad es que de momento nos están dando los resultados, pero seguro que si seguimos compitiendo como lo hacemos, yo creo que no tardarán en llegar. A ver, yo de los 5 partidos que habéis disputado, os he narrado 2 para Aragón Televisión. El Balbastro frente a la UDL, que empatasteis y para mí, os robaron la cartera porque hubo por lo menos un penalti muy, Sí. muy, muy claro, muy, muy, muy claro. Y luego, pues la derrota abultada frente al Bilbao Athletic. Pero allí me tocaba hacerlo para Aragón Deporte, para el streaming, pero también para la radio. Y comentábamos que habíais hecho un planteamiento muy valiente. Le habíais jugado muy valiente al Bilbao Athletic ahí en su cancha, en su campo. Yo creo que esa es vuestra señal de identidad, la señal de identidad del equipo de Josete. Así es, nosotros no afrontamos cada partido con el reto de intentar sacar los 3 puntos. Y bueno, vamos a lo que dices tú, el Logroñés. Sí que es un gran equipo que de lo que va a estar arriba y vamos con todo a por los 3 puntos y bueno, dice robando, sí que es verdad que hay alguna acción dudosa, pero bueno, yo creo que plantamos cara a unos de los gallitos de la categoría. Y luego en Bilbao pues sí que salimos también de tú a tú y en este caso pues a lo mejor no sale tan bien. También es un equipo que tiene que estar arriba porque la verdad es que juega muy bien al fútbol y bueno, eso es una derrota pues, que podría entrar en nuestros planes, digamos. Exacto. Quizás está con el Izarra, que es, llamémoslo así, entre comillas, y ahora que no nos oyen, de vuestra liga, ¿esa jode más? Perdona, que te escucho un poco cortado. Que te digo que precisamente esta derrota contra el Izarra, que es de nuestra liga, si fastidia más. Pues sí, a ver, son 3 puntos igual contra Bilbao que contra el Izarra, pero sí que es verdad que bueno, que a priori vamos a estar en la misma liga del Izarra, como has dicho, que en la de Bilbao. El Bilbao pues seguramente votará por estar en ascenso o en playoff. Y contra el Izarra, que es un rival pues que en teoría va a ser más directo. Ahora tenemos que ir a la cancha del Valle de Hues, un recién ascendido, el conjunto navarro, que esos teóricamente también son de nuestra liga. Pues sí, ¿Cómo, también lo cómo, cómo afrontamos ese encuentro, Marc? sí, Porque, también. porque estos llevan un puntico más que nosotros. Pues sí, a ver, que ir ahí con confianza y intentar hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Intentar hacer nuestro juego, crear ocasiones, intentar meterlas, estar fuertes atrás y bueno, luego el partido tiene muchos factores, tiene muchos mini partidos dentro del partido y es que pues que a veces no se pueden controlar. Pero en todo lo que podamos hacer lo haremos o lo intentaremos hacer bien para que podamos jugar ya de vez, que la verdad es que el equipo se lo merece y hace falta.
Bueno, te voy a preguntar ya la última de los que nos acompañan, de los nuestros, de los aragoneses. ¿Cuál ves con más hechuras para poderse, bueno, para mantenerse en la categoría o para ascender? ¿Y cuáles son de vuestra liga? Pues buena pregunta. La verdad es que los equipos aragoneses sí que se han reforzado bastante bien. El Utebo, pues el año pasado se mete en playoff y yo creo que ha hecho un muy buen equipo. Ha reforzado bastante bien y yo creo que, pues, que luchará por estar arriba, la verdad, o mínimo en playoff. Luego el Zaragoza, el Deportivo Aragón, pues al fin y al cabo es un filial. También tiene un muy buen equipo pues imagino que también estará arriba. Y bueno, también está el Brea, que también para mí, gusto, también tiene un buen equipo. Pero sí que es verdad pues bueno, que puede estar en nuestra liga, que nos jugaremos también contra ellos y para mí, en mi opinión, es uno de los rivales directos. Pero lo que te digo, que son los mismos 3 puntos contra el Brea que 3 puntos contra el Deportivo de Aragón y hay que salir cada partido a lucharlo y no dar ninguno por perdido antes de empezarlo. Pues con esas palabras sabias nos quedamos. Un placer tenerte aquí en la grada, Marc, y lo dicho, iremos charlando a lo largo de las muchas jornadas que todavía nos quedan por delante, porque esto acaba de empezar. Un abrazo. Perfecto, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Héctor, pues ya has oído a Marc Prat, jugador de la Unión Deportiva de Basto, una de las piezas como nueva incorporación que hacía el conjunto del Somontano y que hablaba claro, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, a ver, pues el Barbastro sí que es verdad que ha sido, lo de ha sido muy cruel. La semana pasada también, pues contra el Utebo sí que también pues merecieron un poco más, ¿no? Que quizás el Utebo y hoy pues ha sido pues otro jarro de agua fría, ¿no? Cuando después de remontar el partido que se había puesto muy en contra, además ante toda afición y que al final en los últimos compases creo que las últimas jugadas del partido, así cuando han metido gol los del conjunto navarro, pues es un jarro de agua fría, ¿no? Pero bueno, al final tienen que creer en el trabajo, están trabajando bien y al final pues lo que hablamos semana tras semana. El fútbol pone a cada uno en su sitio y a veces es muy cruel, pero bueno, al final a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y al final con el trabajo diario seguro que llegan muchas victorias. Hablando de victorias, nos quedamos con la victoria del Utebo frente a uno de los cocos de la categoría, que es el Club Deportivo Calahorra. Un Calahorra Sí, plagado a de ver, aragoneses. en la rueda de prensa post partido ya dijo Juan Carlos Beltrán, ¿no? Que es una victoria importantísima, pero sobre todo aparte de los 3 puntos por el prestigio, ¿no? Ayer era un día pues especial, ¿no? Para el Utebo porque volvía a Santa Ana, ¿no? Un Santa Ana pues remodelado con ese nuevo videomarcador que veíamos en la narración de nuestro compañero Paco Vallejo y la verdad que la han dejado Santa Ana a punto, ¿no? A falta del césped que creo que se hará en el parón de Navidad, pero necesitaba ya volver a Santa Ana, ¿no? Con su gente y contra un gran rival como es el Calahorra, que es uno de los descendidos de primera ref, que hizo un gran partido, pero al final pues el factor cancha se hizo muy útil ayer, ¿no? Y importantísima victoria para Juan Carlos Beltrán. Fíjate lo importante que es volver a casa, Hombre, y volver más, a Santa Ana. Yo no sé si ese partido lo habría sacado eso es lo que adelante te en iba a decir, Cuarte. que todos sabemos, ¿no? Lo complicado que es, ¿no? En esta categoría sacar los puntos y los partidos, lo importante que es la portería a cero también, pero que importante es estar en casa y con los tuyos, ¿no? Al final los jugadores, pues al final son semiprofesionales o profesionales del fútbol como cada uno lo quiera ver, ¿no? Su punto de vista, pero siempre lo dicen, ¿no? Que cuando tienes a los tuyos alentándote en la grada ahí, pues un campo como Santana, ¿no? Que está todos los fines de semana a rebosar, el Frente Barbo, que está todos los 90 minutos animando, eso quieras que no se nota y es súper, súper importante. Hablando de la siguiente jornada, para el conjunto Barbo, pues recibe al que suelta, en este caso, lo Sí. Albastro, que es el Lizarra. Visto lo visto, en Lizarra es complicado, ¿eh? Es un Mercatondoa, es un campo muy Sí, jodido para y rascar más en allí su casa, ¿no? puntos. Es un equipo, ¿no? Que tiene muy, muy, muy bien cogida la medida a su campo, que si no me equivoco creo que es de hierba artificial, de hierba natural, perdón. Y creo, no estoy seguro, pero vamos, ya también lo comentó Juan Carlos Beltrán ayer que
pues eso, se espera un partido muy, muy complicado, ¿no? Ellos se cierran mucho en su casa, también juegan con ese factor cancha y bueno, al final no hay rival fácil, pero bueno, son campos que es complicado batirlos, la verdad. Hablamos, si te parece, del derbi aragonés. En este caso, pues me ha tocado a mí ponerle la voz. Partido duro, no porque haya sido violento, ni mucho menos. Al contrario, la verdad es que ha sido un partido disputado, pero un partido donde el conjunto celeste le ha costado por lo menos la primera media hora meterse en el partido. Cuando lo ha hecho, ha puesto la portería de Calabia muy, 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 muy complicada. Y de hecho, Calabia ha mantenido al Deportivo Aragón con vida antes de irnos al descanso. Pero oye, lo que son las cosas, de nuevo vuelve a salir el Brea un poco enchufado a los 2-3 minutos de juego y llega el señor Aitor Mañas de la cantera del Real Madrid y después de una buena jugada con un centro fantástico de Marcos Cuenca, del peluquero, pues que la colocaba a la cabeza del señor Mañas y conseguía perforar la portería de un buenísimo Rubén, que también no ha tenido mucha faena, pero la que ha tenido la ha sabido Sí, la solventar. verdad que, a ver, el Deportivo Aragón, pues, pese a que más o menos el equipo es prácticamente pues de los que ascienden del División de Honor Juvenil, ¿no? Pues es muy bueno, tiene muchísima calidad y este año pues parece que está haciendo más fuerte, sobre todo en la ciudad deportiva. Y el Brea, pues más de lo que hablamos del Barbastro, ¿no? Que quizás pues esté mereciendo más por el trabajo semanal y las sensaciones que da, pero es que en esta categoría baja la intensidad 10 minutos y como el rival esté avispado, pues pasa lo que ha pasado hoy, ¿no? Que por muchas oportunidades que tengas, pues si va una para adentro, pues luego es muy difícil remontar el partido. Pues fíjate cómo se queda la jornada para la próxima semana, tanto para el Deportivo Aragón como para el Brea, ¿eh? El Brea tiene que visitar la casa de la Mutilvera, casi nada, campo complicado donde los haya, y el Deportivo Aragón va a recibir a la Unión Deportiva Logroñés. Uno de Sí, los gallos, sí, será buen. uno de los gallos que sigue sin carburar, ¿eh? Que Eso es, ahí lo iba a decir que tenemos. pues parece que está sorprendiendo, ¿no? Que los descendidos no están terminando de coger el punto a la categoría, quitando el Bilbao, ¿no? Que va a una marcha prácticamente, pues, pues, a ver, es lo que hay, ¿no? Todos sabemos lo que hay en Lezama y no es sorprendente que vayan líderes. Simplemente con verlos jugar, cuando juegan contra nuestros equipos, pues se ve que cuando se ponen las pilas son una pisonadora. Pero sí, tanto el Calahorra como el Logroñés le está costando mucho engancharse, ¿no? Y a la categoría, y es que es una categoría muy complicada y o te haces fuerte en casa y fuera intentas rascar o es muy complicado. Fíjate cómo está la regularidad, ¿eh? La Ujú. UDL de 5 partidos lleva Y una 4 victoria, empates y sí. una victoria. Es que al final no pierdes, pero tampoco ganas, ¿no? Y empatando, pues te metes ahí Claro, en mitad. has eh, perdido, has perdido Eso es, muchísimos puntos, claro. Yo ahora entiendo a los aficionados de la UDL que claro. estén como están, ¿no? De contentos con el equipo. Y el Calahorra, que se supone que también tenía que pasearse militarmente por esta categoría, pues lo tienes con 2 victorias, 2 Ujú. derrotas y un empate. Sí, eso es. Con lo que aquí el único que, por lo que se ve, no le ha sentado mal el bajar a la segunda federación es al Bilbao Athletic, a los Cachorros, que de 5 partidos lleva 3 victorias, un empate y una derrota. El empate que fue la primera jornada y la segunda, que esa fue la derrota, fue Sí, contra eso nuestro es. Utebo. El Utebo que ganó el Con Lezama lo, hizo también un partidazo, ¿no? Aguantando mucho, pero eso, pues el Bilbao lo que hablamos, ¿no? Quitando pues el comienzo que es un poco complicado, pero al final te vas atascando y si no sacas los partidos al final cuesta mucho engancharte a la zona alta. exacto, que les Eso quiten lo es. bailado, ¿no? Al Utebo, que eso ya va a quedar ahí marcado en letras de oro su victoria frente a los Cachorros en Lezama. Bueno, ¿dónde te veremos esta Pues semana? ¿O dónde esta dónde semana piensas está, acudir? está complicado porque empiezan los pilares y no sé si me va a dar tiempo para ir a ningún campo porque además
el Utebo juega fuera el domingo y, y no sé si irá a algún campo. La verdad, esta semana está complicado con los pilares de por medio. Pero bueno, Pues si quieres, por ver fútbol, si te vas a desplazar, el único partido que tienes para ver sería el del Deportivo Aragón contra la UDL, que es el 11:30 domingo a de las la 11:30 de la mañana, mañana. sí. El resto, tanto Brea como Utebo como el Juegan Balbastro fuera. juegan fuera y bueno, el Balbastro sí que juega contra el Valle de Hues el sábado a las 4:15 de la tarde, el Brea el sábado también a las 6:30 de la tarde en Mutilvera, pegadica, localidad pegadica a Pamplona, Iruña, y luego el Utebo que se va a ir a Izarra a jugar el domingo 5 a de la las tarde, sí. 5 de la tarde, con lo que nosotros, que me parece que coincidiremos con el Real Zaragoza, creo que ese programa lo haré yo solo porque tanto tú como Paco sois abonados y me imagino que iréis a ver el partido, ¿no? Sí, si Bueno, pues no es fuerte la resaca de los pilares, iremos a la Romareda, aunque bueno, visto lo que hemos visto hoy, veremos a ver. En fin, yo ya sabes que en esos charcos no te metes. no me quiero meter porque, porque no es de mi incumbencia. Yo me quedo ahí justo en el Deportivo Aragón. Y oye, y los chavales, otra cosa no, pero dotar de futbolistas a la primera plantilla, Y muy muchos y buenos, hoy ha muy jugado un buenos, ¿eh? partidazo Andrés Borge y, y cumpliendo bastante bien y la verdad es que ha estado calentando también Vaquero y la verdad es que, a ver, yo lo digo mucho, ¿no? Cada vez con el fútbol este moderno que nos está poniendo, disfruto mucho más viendo la segunda federación, la tercera federación, incluso la primera federación, porque es el fútbol de verdad y el que nunca nos van a poder arrebatar por mucho que lo intenten. Exacto, en eso estoy contigo al 100% de acuerdo. Y fíjate, hoy el Real Zaragoza tenía ya no solamente a los canteranos que habitualmente ya están en el primer equipo, sino en la dinámica del primer equipo, Borge, Juan Sebastián, Vaquero también, sí, Vaquero, sí, sí. cuidadín, ¿eh? Cuidadín más los que se han quedado hoy en el segundo equipo, porque claro, a Emilio Larroz Claro, algún jugador le es tienen que, que dejar para es que jugar, es una que no faena mal, vamos. porque, pues eso, encima un jugando en casa te coincide el día de partido, es una faena porque eso lo llevo diciendo yo todo el año pasado e incluso este inicio de temporada, ¿no? Que no olvidemos que el filial está en segunda federación y también tiene que contar Emilio Larraz con sus jugadores porque al final son suyos y es una categoría pues que requiere mucho esfuerzo, vaya. Pues fíjate, estirando un poco esto que estás comentando hasta que se meta nuestro protagonista, próximo protagonista, hoy en el Deportivo Aragón había 3 chavales del División de Honor También, Juvenil. Porque claro, y no solo para completar lo que es la convocatoria, no, a es que han jugar. llegado a jugar, porque ha estado Terrer, ha estado Liso y también Pausans, que ya es jugador del Sí. Deportivo Aragón, ¿no? Pero para que veas, más lo que tiene cedidos el Deportivo Sí, Aragón sí. en el Brea. O sea que mmm, se está haciendo un buen trabajo, ya hace mucho tiempo que le llevamos diciendo que se está haciendo muy buen trabajo con la cantera aragonesa, tanto el Real Zaragoza, también la Sociedad Deportiva Huesca, aunque no está aprovechando los chavales buenos que le salen y prefiere venderlos o cederlos a equipos de fuera, ellos sabrán, pero lo que hablamos, muy buen trabajo, dando valor al futbolista aragonés y hoy, por ejemplo, en el derbi entre el Deportivo Aragón y el Brea, prácticamente de los 22 jugadores, 20 Eso eran es. aragoneses. Bueno, pues si te parece, nos centramos, te quedas un ratico Sí, conmigo y así me quedo y acabamos acabamos, junticos venga. con la primera federación, pero te voy a dar una ¿Ah, sí? sorpresa. Te voy a dar una sorpresa. Sí, sí, te voy a dar una sorpresa gorda. A ver si ahora consigo a este hombre que me ha mandado una solicitud decirle que sí y lo vas a oír alto y claro. ¿O no es así, señor Aparicio? David, ¿Sí? ¿Me escuchas? te escucho alto y claro. Pues con todos vosotros y con todos nosotros, David Aparicio, un placer tenerte aquí en la grada, en este nuevo formato, macho, que yo tampoco te creas que me aclaro mucho, pero bueno, oye, pasé el segundo programa, poquito a poco, vamos ya
sacándolo adelante. Está muy bien, está muy bien. Buenas noches. Os he estado escuchando un Muy, ratito y sale todo adelante. Muy bien. muy buenas noches. Bueno, está mi compañero también, Héctor Brau. Nos tenemos que centrar en el partidazo, los partidazos que estáis viniendo a hacer y la mala suerte que tenéis de cara a la portería, macho. Sí, bueno, la verdad que es lo que nos está faltando, ¿no? La verdad que todos los partidos que nos han venido hasta ahora han sido contra rivales de identidad, de peso en la categoría, que vamos, seguramente estén en la parte alta de la clasificación. Y bueno, yo creo que el equipo poco a poco va mejorando desde la primera jornada hasta esta última con el Rayo Majadahonda. El equipo se ha visto bueno, pues que se va adaptando a la categoría, que va mejorando y que crea mucho más peligro que el que creábamos al principio. Y bueno, pues lo importante, como nos ha dicho el míster, es generar las ocasiones y bueno, ya entrarán y llegará seguro que muy pronto la primera victoria. Y a ti, David, que te hemos visto, pues fíjate tú en la tercera aragonesa, bueno, ya no te hablo de cuando era más pequeñico, ¿no? Pero te hemos visto crecer, tercera aragonesa, segunda federación, hostias, primera federación, macho. ¿Quién nos lo iba a decir? Sí, al final es encontrar tu sitio y yo en el Club Deportivo Teruel he encontrado el mío. Pasé por el filial donde estuve 12 años, luego marché a Badajoz, lejos de mi casa y bueno, al final en el Teruel he encontrado mi sitio, he encontrado una comodidad, una confianza que me ha dado pues tanto la directiva como la afición como todos los cuerpos técnicos que he tenido y al final el jugador lo que necesita es eso, es tranquilidad, es confianza y que las cosas vayan pasando y vayan surgiendo sobre su propio peso y al final empezamos en tercera división y bueno, siempre lo digo, pero desde el primer año hasta esta temporada que va a ser mi quinta, pues el club ha crecido año a año y las cosas se están haciendo todos los años cada vez un poquito mejor y bueno, pues los resultados están ahí y se ve que bueno, cogí al Teruel en tercera división y ahora pues estamos en toda una primera federación y la temporada pasada pues fue magnífica con ese ascenso en categoría nacional y bueno, qué decir, ¿no? Qué decir de todo lo que se está consiguiendo con esta camiseta. Yo te tengo que decir lo primero, la gente allí te quiere un huevo. O sea, esa comunión que tienes tú con la afición y es jodido, es muy complicado tener esa comunión con la afición del Club Deportivo Teruel, porque son súper exigentes además con el equipo. Pero desde hace muchísimos años, te hablo yo, que tengo 48 y yo estuve allí cuando tenía pues 18, 19 añicos hasta los 22 y se apretaba, se apretaba al futbolista porque era un club que pagaba mucho, pagaba muy bien y por eso mismo se apretaba. Y luego también otra cosa que yo creo que es importantísima y lo hablabas, ¿no? El tener la confianza y el sentirte futbolista, ¿no? Dentro de un equipo. Y yo creo que el entrar al Pinilla y que la gente coree tu nombre cuando saltas al campo, hostia, en pocos sitios te ha pasado eso. David. Sí, yo, vamos, eso es una de las cosas pues que te hace sentir en casa, ¿no? Al final, ya no solo en Pinilla, sino vas por Teruel y la gente sabe quién eres, pues incluso por redes sociales te escriben, hay gente que me escribe todas las semanas durante la semana, pero ya no solo para preguntarme sobre el fútbol, sino por cómo está mi vida, de todo, ¿no? Y al final ese cariño se hace notar, es lo que necesita un futbolista, pues ese cariño de la afición, lo que dices, pues al entrar prácticamente y sin haber tocado un balón, la gente pues ya corea mi nombre y bueno, pues ese cariño se hace notar y me ayuda muchísimo para poder hacer un buen partido. Al final, cuando vas a campos rivales, cuando la gente te silba, pues a veces parece que te puede un poco la presión, ¿no? Pues cuando estás en casa al revés, cuando prácticamente no has tocado ni el balón y ya la gente está coreando tu nombre y bueno, y apoyándote, pues siempre te ayuda mucho más. Hablando de presión, me imagino que para vosotros jugar en Primera Federación es un premio absoluto, ¿no? Es el conseguir el objetivo, que el objetivo era
pues oye, ascender no se pudo hace 2 temporadas, se pudo la temporada pasada, ya somos equipo de primera federación, pero fíjate, de los 5 partidos que llevéis disputados, porque es que parece que llevéis jugando toda la vida en primera federación. Yo quiero que la gente sea muy consciente de lo que está haciendo el Club Deportivo Teruel, junto con la Sociedad Deportiva Tarazona, para dignificar nuestro fútbol, el fútbol aragonés. Lleváis primer partido en Pinilla, empate contra la Real Sociedad B, equipo que había estado en segunda división hace muy poco. Pero es que luego, en la siguiente salida, os toca ir al campo del Deportivo de La Coruña. Casi nada. Sí. Y le rascáis un punto. Le rascáis un punto sufriendo como perros, Sí. pero le rascáis un punto. Pero luego, las 2 derrotas que hemos tenido, una contra el Nastic en casa, prácticamente, y sin tan prácticamente en el descuento, y luego frente al Real Unión, que frente al Real Unión os vencen por 3-2, y aprovecho ya para decírtelo, yo pude ver ese partido. Creo que el segundo gol, el del penalti, es penaltico. En Teruel estoy seguro que no se les habrían pitado. Y luego el tercer gol parte de una situación de fuera de juego y yo creo que el balón no llega a entrar dentro de la portería. Sí, pues al final, bueno, como bien has dicho, hemos llegado a la categoría, una categoría que es nueva para nosotros, pero como has dicho es que se ve que hemos competido en todos los partidos, hemos estado siempre cerca de ganar, pero bueno, al final lo que el año pasado nos caía hacia nuestro lado, pues este año nos está costando un poquito más y cae hacia el otro lado, lo que dices en los minutos de descuento, partidos pues que nos ponemos por delante y luego nos remontan, pues estamos pecando un poco de novatos, por así decirlo, en la categoría. Pero ya te digo, poco a poco el equipo se está adaptando mejor a la categoría y es lo que toca. Al final, dentro del equipo se respira optimismo. Vemos la mejoría del equipo, sabemos que es parte del proceso el estar en la categoría nueva en la que estamos, que ya te digo, pues hay equipos que nos doblan y triplican el presupuesto, con muchas mejores pues maneras de ver el fútbol y al final nosotros venimos con la humildad que venimos, que somos el Club Deportivo Teruel y poco a poco estamos haciendo las cosas bien, estoy seguro que los resultados llegarán. Y ya te digo, el equipo está tranquilo y hay muy buen ambiente, aunque no se haya conseguido aún esa primera victoria, porque sabemos que se están haciendo las cosas bien y que va a llegar. También, ¿no crees que nos estamos obsesionando un poco con esa primera victoria? Sí, al final... Todos, me refiero a todos, o sea, aficionados, los medios, ellos al final os lo trasladan a vosotros, porque yo oigo a Víctor y es que el discurso es ese, ya llegará, joder, vamos a jugar, sí. que lo hacéis muy bien, que claro que llegará, si se juega bien y lo estáis haciendo, va a llegar. Sí, es lo que decimos y, o sea, no lo decimos por decir, es que es la realidad, estamos tranquilos, o sea, dentro del vestuario ya te digo que no hay o sea, obviamente pues todos queremos ganar y cuando nos empatan y cuando nos dan la vuelta al marcador pues estamos jodidos, ¿no? Pero es que vemos al día siguiente el vídeo, lo analizamos todo el partido y es que estamos cerca, estamos muy cerca de ganar. Sí que es verdad que piensas en esa primera victoria y parece que cuando te pones por delante dices, joder, ahora que no se me escape y estás más pendiente de que no se te escape de que de hacer el segundo, por ejemplo, ¿sabes? Y entonces, pues yo creo que cuando llegue esa primera victoria estoy seguro de que se van a encadenar una tras otra, o sea, no tengo ninguna duda. Mira, fíjate, ahora hace un rato estaba viendo el partido de nuestros hermanos, ¿no? De la Sociedad Deportiva Tarazona. Te oigo hablar y es que estoy viendo el partido de la Sociedad Deportiva Tarazona. O sea, se han puesto por delante, les han temblado las piernas y al final, en el descuento, les han cascado un gol de tijera y a punto han estado de clavar el segundo. Claro. Y es lo que te digo, por esa ansiedad de no hay que conseguir la primera, ellos ya estuvieron a punto de conseguir la primera en Cornellá, que también les empataron pues el descuento prácticamente, y ahora que lo tenían frente al Arenteiro,
que va a ser vuestro próximo rival en Pinilla, también jugando con esa ansiedad de, hostias, que la tengo ahí en la mano, que la tengo en la mano. Y ya te digo, han marcado de penalti, un penalti que han hecho a Cubillos, pero es que han tenido una última oportunidad que la vuelve a robar Cubillos en un fallo garrafal de la línea de medios, que le ha mandado el balón a la defensa, y ahí ha estado muy atento el del Castellón, pero le han pesado las piernas, le ha podido la presión. Y ojo, te estoy hablando de un tío que tiene el culo pelado, que ha jugado en el Castellón, que es uno de los conjuntos que esos sí que tienen sí o sí que ascender, como el Deportivo de La Coruña, que está en el puesto 12º, con 7 puntos. Claro, si es que al final la categoría no es fácil para ninguno, ni para todo un Deportivo de La Coruña. Pero lo que dices, yendo al Tarazona y a nuestro caso, pues es que es un caso parecido. En el momento que llegue la primera victoria, nos quitemos esa presión, entre comillas, que tenemos, yo creo que es que va a llegar. Pero sí, es una situación muy parecida a la que le está pasando al Tarazona y a nosotros, que al final te pones por delante y lo que dices, pues te pueden llegar un poco a temblar las piernas, pero bueno, es pasar esta situación. Ya te digo, lo que nos pasaba el año pasado, la temporada pasada en segunda ref, vamos, yo tenía la sensación de que hacíamos un gol en el minuto 2 de partido y sabía que se iba a acabar el partido ahí. O sea, tenías esa confianza, tenías ese saber estar en la categoría, pues que ahora, pues lo que te digo, pues igual pecamos un poco de novatillos, aparte de que la categoría obviamente es superior, hay mejores jugadores, mejores equipos y bueno, eso también se nota, ¿no? Pero lo que hablamos, al final la situación yo creo que va en camino. O sea, pero es lo que hablamos, David. Fíjate, tú te coges la lista de los equipos que están en nuestro grupo y tienes equipos, pues es que han sido todos equipos de casi no, la gran mayoría equipos de fútbol profesional que han estado militando en categorías superiores, el Nastic, la Ponfe, el Real Unión, que es uno de los históricos. Sí, todos. Campeón de la Copa. La gran mayoría han estado, vamos, en fútbol profesional y bueno, el otro día mismo en el campo del Real Unión, pues al final a mí no me ha tocado vivirlo, pero estábamos en el campo y veíamos que en los rótulos del estadio y tal, que tenían, no sé si eran 3 o 4 Copas del Rey. O sea, Sí. Yo eso al final no me ha tocado vivirlo, ¿no? Pero que, ostras, que vas a un campo que dices, es que este equipo ha ganado hasta Copas del Rey. Oye, que te has enfrentado a un campeón de liga, a un campeón de liga, que es subcampeón porque, bueno, la perdió con el Valencia con el penalti aquel, pero luego lo has tenido campeón de la Copa del Rey, en el centenariazo con el Madrid, pero un equipo que ha estado paseándose por Europa. Por eso y lo tienes ahora en Primera Federación. Yo creo que tenemos que analizar todos y ser conscientes de lo que está haciendo el Club Deportivo Teruel y la Sociedad Deportiva Tarazona. Eso es para enmarcarlo y para estar orgullosísimos los que amamos el fútbol aragonés, porque le estáis llevando la bandera de Aragón por todos los estadios de todo el estado. Y eso es impagable, David, eso es impagable. Aparte de que luego vosotros, como futbolistas, pues os puede la ambición, que yo lo entiendo y es normal. Yo estoy seguro que muchos equipos luego van a mirar en el espejo del Club Deportivo Teruel y la Sociedad Deportiva Tarazona, porque hay muy buenos mimbres. Y con esos mimbres, si no nos puede la ansiedad, oye, que sabemos que vamos a estar ahí peleando por mantenernos, pero que nos quiten lo bailado, David. Claro que sí. Al final yo sé cómo se ve desde fuera y obviamente pues valoramos todos lo que hemos conseguido y todo, pero claro, una vez que estás adentro tú ya no te conformas con eso. O sea, yo ahora mismo lo que hicimos el año pasado está muy bien, es una pasada para el fútbol aragonés, hicimos una temporada espectacular, pero yo ahora mismo no me conformo con eso. O sea, yo tengo que, mínimo salvar la categoría con el Club Deportivo Teruel, sea como sea, y no veo otra opción. O sea, obviamente el fútbol aragonés se merece estar mínimo en estas categorías, el Real Zaragoza en Primera División, el Huesca en Primera División y el Teruel, Tarazona, el que sea, pues en lo más cerca del fútbol profesional. Y al final, cuando ahora lo hemos conseguido, tenemos que agarrarlo y de aquí a mirar hacia arriba. Ya no podemos soltarlo, mirar hacia atrás, claro que sí. Bueno, te pregunto ya por la última. Arenteiro, después de haber visto el partido contra la Sociedad Deportiva Tarazona, mucho fútbol directo, mucho juego por bandas y sobre todo
mucho intento de remate de cabeza. Me imagino que al bueno de Cabetas, que ya estará a puntigo de caramelo para poder volver otra vez a vestirse de corto, le va a tocar faena de la buena. Bueno, de la que le gusta. A él, vamos, si le dices que saque balones de cabeza, te va a decir que encantado. O sea, que sí, la verdad que, bueno, el miércoles analizaremos mejor el cuerpo técnico hace su trabajo y analiza muy bien al rival. Veremos por dónde podemos atacarle, cómo defenderle y bueno, sí, a ver si nuestro capitán Cabeta está disponible ya, que se está recuperando de esa lesión del tobillo que bueno, que parecía que no iba a ser tanto, pero al final la ha llevado un buen tiempo y bueno, pues también seguro que se notará ese apoyo dentro del campo que también te digo que nos lo estaba dando desde fuera también. Pero bueno, lo que dices, mucho fútbol directo y nuestro capitán Cabetas nos vendrá muy bien. Lo dicho. Bueno, David, un placer tenerte aquí en la grada, echar este ratito contigo y me gusta, ¿eh? Me gusta lo ambicioso que eres porque eso denota que vais a morir matando. Así es y así será. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, Héctor, pues ¿te ha gustado Sí, la sorpresa hombre, o no? pues qué mejor, ¿no? Que David Aparicio, un grande, ¿no? De nuestro fútbol aragonés para ser uno de los invitados de este nuevo formato, ¿no? De la grada. Bueno, nos centramos ya con el último encuentro, que era el que enfrentaba a la Sociedad Deportiva Tarazona en la cancha del Arenteiro. Eso sí que ha sido un partido añejo, ¿eh? De los de toda la vida, de campo con una tribuna central, casas alrededor, estilo a Vallecas, pero claro, norteño, gallego, de Orense. ¿Qué te parece? ¿Cómo has visto al Pues conjunto de pienso Malo? que se le va a volver a hacer un viaje de vuelta muy, muy largo, ¿no? La Sociedad Deportiva Tarazona, porque pues ha hecho un partido de 97 minutos que se le ha hecho pues los últimos 7 minutos como si fuera otro partido entero más, ¿no? Ha conseguido lo más difícil, que es adelantarse y además jugando bien, controlando bien todo el partido, ¿no? Y yo la verdad que lo he puesto cuando he llegado de la Romareda, he visto que justo se acababa de adelantar el Tarazona y he dicho, venga, que hoy sí que lo tienen y la verdad que ha cambiado el partido radical, ¿no? Parece que ha empezado otro partido nuevo a raíz del gol y es una lástima, ¿no? Que se le haya escapado en esos últimos 7 minutos finales, que además el empate ha sido un golazo, ¿no? Que ha sido creo de chilena o de tijera. Y es que, y es que estaba a Sí, sí, punto sí, de, sí. de remontar el partido el Arenteiro, ¿no? Entonces por eso digo que parece que ha jugado 90 minutos un partido y luego 7 minutos otro partido totalmente diferente. Han pesado mucho las piernas, quizás por Lo que e- hablábamos sí, por con APA, esa, ¿no? El problema que esa tiene es esa ansiedad, ansiedad de querer. eso es. Es que cuesta mucho, ¿no? Al final, pues, lo estabais comentando, ¿no? Ahora con David, que al final, pues, es una categoría que es un mundo, ¿no? Visitas estadios que han sido míticos, ¿no? Del fútbol español y parece que te pesan las piernas el doble, ¿no? Cuando juegas en según qué estadios, ¿no? Y al final pues cuesta mucho adelantarse y al final se te va todo al garete en 7 minutos por esa ansiedad y esas ganas de devolver con la victoria. Pero bueno, Fíjate, tú que controlas y que ves habitualmente todas las semanas la segunda federación, qué igualado está el fútbol, ¿eh? Porque en segunda federación también un error te complica y, vamos, te penaliza muchísimo, pero es que en la primera federación sí, es todavía quitando, más. O sea, eso quitando, a es. ver, Sí. al final tanto la segunda federación como la primera federación, tú puedes ver todos los resultados de toda la jornada, tanto de los dos grupos de primera federación como de los 5 grupos de segunda federación, y es que no hay ningún resultado llamativo, quitando pues excepciones como se ven, pues por ejemplo, por recordar el 4-0 del Bilbao, por ejemplo, con Barbastro, ¿no? O el 5-0 con el Brea, pero quitando puntuales los demás son todo partidos muy, muy, muy cerrados, de resultados muy cortos, de unos ceros, de 1-1, de 2-1, el que más se va 3-1, incluso 3-2, que es que son partidos muy igualados y con muy pocos goles, ¿no? Y al final el que perdona pues lo paga muy caro, o incluso un mínimo despiste que tengas de
bajar una intensidad en una jugada puntual o un tramo del partido, pues se te escapan los puntos y es que en estas categorías valen oro, ¿no? Los puntos. Pues fíjate, la siguiente jornada tendremos el día 7, el sábado 7, jugará a las 7 de la tarde el Teruel contra el Arenteiro. Tendremos el derbi del fútbol popular entre la Sociedad Deportiva Logroñés, el mío, el bueno, frente a Unionistas a las 8 de la tarde y la Sociedad Deportiva Tarazona visitará el Estadio Galp a la Real Unión, al Real Unión Club a las 12 de la mañana el día 8. O sea que le toca de nuevo a la Sociedad Deportiva Tarazona jugar fuera de su casa. Esperemos que muy pronto podamos daros noticias de que el Municipal de Tarazona pues vuelve de nuevo a ser la casa del conjunto del Moncayo, porque lo necesitan, como tú decías con el Utebo, ¿no? Lo necesitan como el comer, sentir el calor de la afición y eso, que se están desplazando en Eso te masa iba a a decir, Tudela. Y si que la semana pasada sí, un desplazamiento masivo a Tudela, ¿no? Que me refiero que la gente no está dejando sola a la Sociedad Deportiva Tarazona y saben de la importancia que hay de empujar, pero al final no es lo mismo, ¿no? Por mucho que el Tudelano pues haya accedido a las instalaciones, que es un campo pues apto para la causa, pero eso, al final necesitas el calor de tu gente, el ritual de tu vestuario, al final pues es todo, un poco todo, ¿no? Que al final pues parece que estás jugando semana tras semana lejos de tu casa, por mucho que seas local, y ojalá que pronto sea así, ¿no? Y puedan jugar en el municipal. Pues ojalá sea así. Vamos con la clasificación rápidamente. Primero está el Nasti con 16 puntos, 4 victorias, 1 derrota. Segundo la Ponce con 14. Tercero Real Unión Club de Irún con 12. Cuarto el Promesas, Osasuna Promesas con 10, empatado con la Real Sociedad B. Y sexto es Unionistas y la Sociedad Deportiva Logroñés, los dos con 9 puntos. El Barça Atlético octavo, noveno el Celta Fortuna, décimo el Cornellá. Nos vamos al puesto 11 para ver a la Cultu. En el 12º puesto está el Deportivo de La Coruña con 7 puntos, empatado con Sabadell y Rayo Majadahonda. Y el Lugo, ojo, recién descendido, 15º con 6. Ahora en descenso estarían el Arenteiro con 5, el Fuenla con 5, el Club Deportivo Teruel con 3, la Sociedad Deportiva Tarazona con 3 y el Sestao River cierra el Farolillo Rojo con 3 puntos. Es decir, de los 4 ascendidos, los 4 están en estos momentos en situación de descenso a segunda fase. Sí, es que al final pues cuesta mucho, ¿no? Quieras que no arrancar y los inicios no son fáciles para ningún equipo y eso que tampoco están lejos de conseguir la primera victoria, ¿no? Pero al final pues van avanzando las jornadas y al final pues eso, ¿no? Cuanto más te metes abajo pues peor es, ¿no? Pero bueno, el trabajo está ahí, las sensaciones también y al final pues es cuestión de que te llegue la primera victoria pronto y a seguir luchando y revertir la situación. Bueno, Héctor, pues vamos a dar por finalizado esta hora y media de programa que hemos tenido de todo, fútbol femenino, futsal femenino, la tercera, la segunda federación, con protagonistas. Y si me permites, este programa, ya que la semana pasada, pues como nos pilló con tanto nervio, con tanta novedad y con tanta historia, a mí me habría gustado, y lo voy a hacer hoy, dedicárselo a una persona maravillosa, una persona que nos dejaba recientemente, un entrenador de bandera, un hombre que ha amado tanto o igual que nosotros el fútbol aragonés y que nosotros que Manu Tena. Yo estoy seguro que si estuvieras con vida serías uno de los fervorosos oyentes de nuestro programa, como ya hacías con el formato de la grada anterior. Lo dicho, va por ti, Manu, y nos vemos, nos oímos la semana que viene, Eso ¿no, es. Héctor? Lo que no sabemos en qué Bueno, horario, algo pero haremos. bueno, estar atentos a nuestras redes sociales, que ahí Eso lo es. colgaremos. Un Un fuerte abrazo, abrazo. Buenas buenas noches. noches, sed buenos, adiós. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.